que el monstruo no es real, el miedo sí es real. Y en ese momento, en vez de decirle que a lo que él tiene miedo no existe, eso no va a tener ningún efecto en su miedo en ese momento. No hay nada que genere más ansiedad en un niño, sobre todo a estas edades, que estar solo, como... Bienvenidos a A Todos Nos Pasa, un podcast pensado en ayudarnos a ser mejores padres, a potenciar a nuestros hijos y crecer como familia. Cuando hablamos de sueño infantil, no todo es rutina, también es ambiente. En mi experiencia, pequeños cambios hicieron una gran diferencia. Por ejemplo, un mueble resistente y divertido para guardar juntos los juguetes, que promueve el orden y la autonomía. Una luz más suave en las noches que aporta seguridad emocional, ya que muchos niños le temen a la oscuridad. Una luz suave y cálida puede brindarles ese apoyo y seguridad que necesitan. Una cama y que crezca con ellos facilita una transición segura, dándoles esa independencia de manera paulatina. Un objeto de apego que los acompaña a dormir, generando tranquilidad afectiva. Todo eso ayudó a que las noches fueran más tranquilas para ellos y para mí. Es por eso que te recomiendo la línea infantil IKEA. Está pensada entre muchas otras cosas para apoyar el descanso y la autonomía desde casa. Conócela en ikea.com.co. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Todos Nos Pasa. Hoy nos acompaña Jessica Fiallo, ella es psicóloga infantil y especialista en sueño infantil. Por supuesto, nos va a dar un montón de herramientas para entender qué pasa con el sueño en la etapa preescolar. Bienvenida, Jessica. Ay, gracias, Juanita, gracias por invitarme y hablar de ese tema tan importante para las familias que tienen hijos que no duermen. Sí, así es. Y Jessica, porque es tan importante ver, digamos que cuando tenemos niños en los primeros años hablando de sueño, porque hoy pues el tema que nos convoca es el sueño en los niños en la etapa preescolar más que todo. Entonces los papás muchas veces nos dicen, y ahora vamos a hablar de algunas situaciones frecuentes que los papás nos comentan, como por ejemplo, es que mi hijo se pasa a la cama todas las noches y ya eso empieza a generar un poco de situaciones en la vida familiar. Entonces, ¿cómo empezar a entender esos cambios que por etapa de desarrollo se presentan en estos años? Y bueno, ¿qué podríamos empezar a tener en cuenta para darle un manejo adecuado? Siempre hablamos del sueño cuando son bebés, cuando son pequeñitos, de que van a despertar, de que necesitan contacto, de que hay que darles leche. Y nos quedamos cortos con el tema de sueño cuando son más grandes, a partir de los 3, 2 años. Pensamos que ya. Sí, solucionar. Etapa superada, ya no necesito enfocarme en el sueño. Pero entonces a algunos, claro, porque no a todos, pero digamos que a un 70%, que sí es la gran mayoría, comenzamos a ver que a partir de los 2 o 3 años, quizás un niño que ya dormía la noche entera comienza a despertar otra vez. Comienza a tener pesadillas, comienza a pelear con la hora de dormir o a despertarse cada vez más temprano o ya no hace siesta o pelea la siesta. Bueno, comienzan a surgir un montón de temas que la familia no sabe manejar porque hay muy poca información al respecto. Nos enfocamos mucho en edades muy tempranas. Chiquitines. Exacto. Sí. Y bueno, acá hay 2 cosas que quiero señalar. Uno, es verdad que hay niños que son más propensos a despertarse que otros. Y eso lo vemos desde pequeños. Antes estábamos conversando tú y yo de que una familia puede tener hasta mellizos y uno duerme la noche corrida y el otro se despierta recibiendo el mismo trato, las mismas rutinas, la misma alimentación. Y sí se dice que hay un factor genético allí. Y ese niño que despertaba muy a menudo desde la infancia, pues sí también tenemos más probabilidades de que se quede varios años. Nadie quiere escuchar eso, Sí. porque sí son años a veces. Todavía tenemos niños de 3 o 4 años, familias que nos dicen, Jessica, es que nunca ha dormido la noche entera. Siempre, aunque sea una vez, se despierta. En la noche tengo que ir a ayudarlo o se pasa a mi cama. Y hay otros niños que sí, que duermen la noche entera, desde los 2 meses ya están durmiendo la noche entera, pero aún así pueden comenzar a despertar a los 3 o 4 años. Porque bueno, ahí empieza la etapa de miedos, de la imaginación, de que me desperté y me encontré solo y me comienzo a imaginar un montón de cosas y quiero a mi mamá, quiero a mi papá y bueno, y se pasan. Y lo segundo, sí también es cierto que nosotros como familia, como padres, podemos hacer cosas que ayuden a que este sueño sea de mayor calidad y por lo tanto que tengan menos probabilidades de despertarse durante la noche, que es lo que llamamos buenos hábitos. Okay.
que podemos señalar. Por ejemplo, tener rutinas estables y adecuadas para este niño. Tener un ambiente adecuado, que esté oscuro durante la noche, controlar el acceso a pantallas, que yo siento que a esta edad, 3, 4, 5 años, es clave, porque ya comienzan a integrar la pantalla como en el día a día y exceso de pantalla sí interfiere con la noche. Tiene una afectación directa en esa transición también al sueño. Por 2 razones. Primero, el tema de que mientras más tiempo dure en la pantalla durante el día, menos tiempo de actividad física tiene el niño. Y por lo tanto, sí, ellos tienen como una cuota de energía que tienen que agotar. Y 2, si ve pantallas 2 horas antes de dormir, eso nos reduce la producción de melatonina. Y eso hace que le cueste más dormirse o que tenga un sueño más ligero, más inestable, que tengamos más probabilidades de pesadilla por esa activación cerebral que hubo antes de dormir. Entonces, sí, hay muchos casos que yo he resuelto simplemente limitando el acceso a pantallas. No necesariamente 0, pero es una variable que hay que tener presente. Totalmente. Que si estamos haciendo uso de muchas pantallas en estas edades y especialmente cerca del momento de ir a dormir, pues podemos tener pues todas estas situaciones. A algunos les afecta, a otros no les afecta. O sea, tenemos que ir viendo, bueno, sí, veo que cada vez que él ve más pantalla duerme peor y bueno, ahí lo vamos tomando en cuenta para tomar decisiones. Y ya para finalizar con los buenos hábitos, también está la rutina de sueño antes de dormir, que eso lo vemos desde pequeñitos, que hay que hacer una rutina, que bañarlos, como para que ellos lo asocien con dormir. A estas edades se le agrega algo más, que ojalá y lo puedan hacer desde pequeños, pero en estas edades es mucho más importante, y es la conexión. No hay nada que genere más ansiedad en un niño, sobre todo a estas edades, que estar solo, como la desconexión de sus figuras protectoras, sobre todo cuando está oscuro. Entonces, tener una rutina de sueño antes de dormir que incluya la conexión, que incluya juego, leer cuentos, vamos a ver qué vamos a hacer mañana, vamos a hablar de lo que hicimos hoy, te hago cosquillas, te hago masajes, una interacción tú a tú, estoy presente contigo, voy a conectar contigo, hace que el niño se desconecte un poco de esa sensación de me van a dejar aquí solo. Sí, porque ya abandonado un poco, porque es inconsciente, pero puede ser esa la sensación, ¿no? Se sienten muy vulnerables. Totalmente. Claro, ya ellos saben, ya tienen 3 años, ya tienen 4 años, ya ellos saben que ese es el lugar donde yo me despierto en la noche y estoy solo. Ellos saben que en algún momento te vas. Y puede haber estas etapas, algunos niños que, bueno, a la hora de dormir comienzan a, quiero agua, quiero otro cuento, quiero tal. Empiezan a querer postergar ese momento de desprenderse. Totalmente. Si lo desconectamos un poco de esa sensación de que lo vamos a dejar solo, incluyendo la conexión en la rutina de sueño, es un cambio total. Porque es como, bueno, les sirve para relajarse también y les sirve eso, como para no estar pensando en que el momento en el que lo van a dejar. Y se pueden dormir mucho más fácil, se duermen más relajado, por lo tanto el inicio de la noche puede ser mucho más calmado, con menos despertadas en caso de que se despierten. Pero algo que revisaría, que para mí es esencial, es la hora en la que se están durmiendo. Que las dos cosas pueden ser o muy tarde o se están durmiendo demasiado temprano. Habría que ver. Y ahí te pregunto, Jessica, ¿cuáles son las horas recomendadas para que un niño a esta edad duerma? Va a depender de cada niño, ¿cierto? Hay niños que se duermen muy temprano, que necesitan dormirse muy temprano, sobre todo aquellos que no hacen siesta. Si ya no están haciendo siesta, que normalmente la eliminan entre los 3 y 4 años aproximadamente. Hay algunos que antes, hay otros que después, pero la mayoría es entre 3 y 4 años. Cuando eliminan esa siesta, inmediatamente la hora de dormir se pone más temprano. Si no lo ponemos más temprano, entonces corremos este riesgo de que dure un montón para dormirse, que es lo contrario a lo que uno piensa, que mientras más cansado se va a dormir más fácil. No, mientras más cansado, pues el cuerpo libera cortisol, que es la hormona del estrés, y nos baja la melatonina. Entonces ahí comienza este niño, está súper hyper, parece que se bebió una taza de café, y es porque se durmió muy tarde. Quizás teníamos que hacer el ajuste de dormirlo más temprano. Claro. Pero también puede pasar lo contrario, que el niño hace siesta y tú estás intentando dormirlo muy temprano
y él no tiene sueño. Y claro que va a dar un montón de vueltas y de repente ya la hora de dormir no es tan agradable para él porque es algo en donde dura demasiado y mamá está molesta y se vuelve un caos. Se vuelve muy frustrante, exacto. Mira, en cuanto a horas, yo le pondría el rango entre 10 horas y media a 12 horas. Eso es lo que normalmente necesitan en la noche. Pero fíjate que hay un rango. Y conociendo a tu hijo también, de acuerdo a su disposición biológica y todo lo que nos has comentado. Y su cronotipo, claro. Porque, a ver, si vamos a suponer que tú entiendes que debería de dormir 12 horas, pero realmente su cuerpo solo necesite 10 horas y media, vas a durar 2 horas intentando dormirlo. O puedes que lo duermas, pero se te va a levantar a las 5 porque ya terminó de dormir. Entonces ahí eso te va dando una señal de, ok, mi hijo todos los días termina durmiendo 10 horas y media. Pues ya, eso es lo que necesita. Si todo está funcionando bien, no está irritable durante el día, pues entonces hacemos el ajuste para que esas 10 horas y media caigan en la noche. Claro. Y no se te esté despertando a las 4 de la mañana, por ejemplo, sin sueño. Y eso hace sentido, por ejemplo, para los papás que tenemos 2 o más hijos, ¿verdad? Que a veces uno dice, con este fue facilísimo, rapidísimo, se ajustó casi que solo. Y de pronto con el otro ha sido todo un reto, un desafío, y es entender que también muchas veces uno se siente como mal, como mamá, como papá. Sí. Nos genera mucha frustración, nos cuestionamos qué estoy haciendo mal, ¿sí? Y genera de pronto sensación de culpa también, pero creo que con esto que nos estás ampliando, Jessica, pues nos pone a entender un poco más que tenemos que ser compasivos y también saber que cada niño tiene un ritmo y tiene unas necesidades distintas. Totalmente. Yo creo que las que más saben de eso son las que tienen 2 hijos, que se dan cuenta. Pero no solamente con el sueño, porque puede ser que corras la suerte, como digo yo, las hijas favoritas de Dios, que le salen 2 niños que duermen la noche entera desde muy temprano. Pero te das cuenta que en otros temas son diferentes. Que esta no me hacía rabieta y la otra me hacía mucha rabieta. Que una me come muchísimo y la otra no me quiere comer nada. Te das cuenta que hay una diferencia y que no tiene que ver mucho con tus habilidades parentales. Lo mismo pasa con el sueño. Te puede salir un bebé que duerme la noche entera desde los 2 meses, como comentamos, y te puede salir otro que empezó a dormir la noche entera a los 2 años o a los 3 años, haciendo exactamente lo mismo, te comentaba que sí se dice que hay un factor genético allí. Claro, también como mencioné en el punto 2, que dije, voy a decir 2 cosas, es que sí es cierto que hay cosas que están en nuestras manos. Claro. El ambiente también favorece o no favorece. Claro, exactamente. Esa parte. Y hay algo que es importante mencionar, que es el temperamento también que tenga el niño. Porque hay, por ejemplo, niños con adaptabilidad rápida. Y se adaptan muy bien a que tú lo pases a su cuna o a que tú lo pases a su cama en caso de niños más grandes. Se adapta muy bien a que lo pueda dormir cualquier persona o hasta dormirse solo. Y hay otros niños que eso les cuesta muchísimo. Que tú puedes durar meses intentando pasarlo a su cuarto y nada, no da resultado. Y claro, ahí también está, por ejemplo, la parte de necesidad de contacto. Hay algunos que necesitan más contacto que otros y hay otros que si no es con contacto no se duermen. Sí. Entonces, básicamente, el mensaje que siempre quiero transmitir a los padres es, tienes un hijo que tienes unas necesidades únicas y el único que va a saber qué necesita tu bebé eres tú, no soy yo. Porque yo sí sé los míos porque vivo con ellos a diario. Y yo sé que hay una variabilidad de necesidades que puede necesitar un niño. Yo no sé cuál es la de tu niño. Puede ser que tu niño ya has intentado que se duerma por sí solo, que a veces eso es lo que los padres me dicen. Quiero que se duerma solo. Sí. Quiero que vaya a su cuarto, se acueste en su cama, decirle buenas noches y que ya, bueno, vamos a intentarlo. Podemos intentarlo porque sí se pueden hacer cambios en la crianza respetuosa, se puede hacer, siempre acompañado. Pero si tú ves que eso no fluye, que le está costando demasiado, que ya tú no te sientes bien haciendo ese cambio, pues ya aceptamos que es una necesidad que tiene en esta etapa, que no va a ser para siempre. Claro. A veces pensamos que esas son solo cosas de bebés y no, los niños son niños, todavía necesitan presencia, contacto, que le leamos un cuento, que estemos ahí hasta que se duerma. Y eso suele cambiar en la adolescencia. Tú que tienes hijos adolescentes, sabrás que ya la adolescencia es como que ya, mami, buenas noches. Hasta luego. Exacto, me traen que mi habitación. Todo tiene una etapa. Se intenta, pero si vemos que no fluye,
tenemos que aceptar a quien tenemos enfrente Claro. y acompañar ese proceso y tratar de buscar la forma de disfrutarlo. De disfrutarlo y ser Sí. pacientes con Totalmente. nosotros mismos y con ellos también. Totalmente. Sí, Jessica, hablemos un poco de esos miedos que se presentan en esta etapa porque es, digamos, es un tema frecuente de consulta entre los papás, lo vemos también con los chiquitos que van con nosotros a procesos terapéuticos, esos miedos que son, afloran un poco más en esta etapa y unos que podríamos decir son esperables, cómo manejarlos, porque los papás a veces se ven un poco sí, como sin muchas herramientas para saber qué pasa cuando ese chiquito dice, es que hay monstruos en el Sí. cuarto, Muy común. esos monstruos son horribles, no me puedo dormir porque es que en el closet hay algo escabroso, ¿sí? Sí. Y por más que uno les diga, mira, allí no hay nada, eso te lo estás imaginando, pues a veces es importante entender de dónde vienen estos miedos para podernos conectar mucho mejor con ellos y ayudarlos a transitar por esos miedos. ¿Cómo lo podemos Claro. manejar con ellos? Mira, te voy a poner un ejemplo de un caso, como para poder decirte cómo abordamos ese tipo de casos. Esa es una familia que llega justo con un niño de 3 años que comienza a tener esas despertadas durante la noche y es en eso, en llanto. Y la familia, bueno, trata de dormirlo allí. Dice, no, quiero tu cama, tengo miedo, hay un monstruo debajo de la cama. Era debajo de la cama que estaba el monstruo. Y la familia, bueno, claro, que es lo primero que uno intenta, no, es que el monstruo no existe, ven a ver abajo de la cama, mira que no hay nada. Bueno, las cosas no fluían, fueron a consulta, a trabajar el tema. Entonces, ¿cómo abordamos este tipo de temas? Lo primero es hacerle entender a los papás que el miedo es, ok, el monstruo no es real, el miedo sí es real. O sea, él de verdad tiene miedo. Miedo. Exacto. Se activa todo su sistema de alerta. Exacto. Y en ese momento, en vez de decirle que a lo que él tiene miedo no existe, que se lo podemos decir, pero no, eso no va a tener ningún efecto en su miedo en ese momento. Primero tenemos que sacarlo de ese estado de miedo. Entonces, en ese momento, el rol es darle compañía y conexión para que su cuerpo recorra ese camino de paso de miedo a calmado. Mientras más yo paso de miedo a calmado, pues más mi cerebro va recorriendo ese camino y más fácil para mí es hacerlo en otro momento por mí sola. Pero al principio es con co-regulación con otra persona. Entonces me cuesta. Tienes miedo. Yo sé, a mí me pasaba lo mismo también en la noche. Me pasaba que me imaginaba que había monstruos, mi mamá me decía que no existía, pero aún así sentía miedo. ¿Y sabes lo que hacía? Y ahí le das herramientas. Yo comenzaba a respirar profundo 4 veces. O yo comenzaba a contar a ovejitas para desviarme del tema. O yo preparaba una botella con agua y le echaba escarcha y lo movía para yo verlo. O el spray contra monstruos, pero que nosotros le llamamos spray contra miedo. Ajá. Le ponemos un poquito de olor, lo ponemos al lado, si está sucediendo recurrentemente, lo ponemos al lado de la mesita de noche y cuando te pase eso, tira esto en el aire y comienza a oler ese olor. Porque la idea es decirle a tu mente, no te enfoques en esto, enfócate en contar ovejas, enfócate en respirar, enfócate en el olor, sacarlo del estado emocional en el que está, para llevarlo a su estado ejecutivo, que conecte con el aquí y el ahora y el miedo se va. Va disminuyendo. Exacto. Entonces, básicamente es darle herramientas al niño de cómo manejar esa emoción que sucedió y hacerlo sentir de esto que te está pasando es normal y a mí también me pasó y tú puedes con eso porque yo también pude. Pero al principio te voy a tener que acompañar para darte esas herramientas y de repente llega un momento que al otro día te dice, claro, eso toma tiempo. Toma tiempo y Sí, práctica. exacto. Al otro día te dice, mamá, tuve una pesadilla y respiré 5 veces y listo, se me fue el miedo. Pero eso es poniéndolo a practicar una y otra vez, que él sepa qué hacer cuando suceden este tipo de cosas. Y definitivamente sí es común. La mayoría de los niños entre 3 a 6 años aproximadamente, incluso algunos los hablan de 10 años, tienen estos episodios de pesadillas o de miedo. Se despertaron por miedo, no te hablan de pesadillas. O sea, puede ser cualquiera de las dos opciones y las dos se manejan de la misma forma. Entonces es importantísimo validarlo, aunque sepamos que el monstruo racionalmente no existe, validar y comprender ese miedo y esa sensación, y creo que el sentirse escuchados, el sentirse tenidos en cuenta, digamos, desde su emoción, ayuda mucho para empezar a hacer
ese circuito, ¿no? De regulación o de corregulación que empiezo a hacer con mi hijo. Claro, así es. Es que es cierto que no existe, pero para su cerebro ahora mismo lo que existe Es como el si miedo. existiera. Exacto. Entonces decirle que no existe, bueno, puedes mantenerlo en calma en ese momento, pero no le da estrategias de cuando vuelva a aparecer el miedo porque va a volver a aparecer. Incluso, no sé si te ha pasado a uno como adulto, yo a veces me despierto en la noche, veo todo oscuro y a veces tengo miedo. Es como que, ay, tengo que ir a la cocina. Pero ¿y si hay un ladrón? Si hay un... Yo en mi mente consciente sé que no va a haber nada de eso, pero entré en un estado emocional, exacto. Y tener herramientas para manejar ese miedo es lo que va a hacer que tú puedas, ok, puedo con esto, déjame ir rapidito y voy a respirar y me voy a mantener pensando en tal cosa. Bueno, esa es la idea con nuestros pequeños. Jessica, ¿qué hacer? Hay muchos papás que nos dicen, bueno, esos miedos persisten y tenemos también el niño que se pasa frecuentemente a la cama de los papás en medio de la noche, ¿sí? Y hay papás que nos dicen, yo realmente quiero que él duerma en su cama, pero a veces de verdad estoy tan agotada, llevo noches sin dormir que lo que hago es, ay, bueno, ok, lo dejo que esté en mi cama y todos podemos así sea dormir un poco. Claro. ¿Qué podemos hacer frente a estas situaciones tan comunes? Como mencionas, súper común y esperable de la etapa, por lo tanto, no se considera como que un problema de sueño. No es como que, tu hijo tiene un problema, no. Es parte de la etapa y es común. Y tenemos dos tipos de familia allí, que uno nos puede decir, mira, si no es un problema, no me importa. O sea, yo pensaba que era un problema y por eso quería trabajarlo, pero si no importa... Para la familia, depende de la forma en que la familia lo quiera. Exacto. De repente te dice, ay, mira, yo amo esas últimas horas amanecer con él acurrucado. Pero hay otros que te dicen, no, Jessica, es que se mueve un montón, no te imaginas, no podemos descansar, yo necesito que él termine en su cama y bueno, pues se intenta trabajar. Y siempre me gusta mencionar la palabra intentar, porque a veces creemos que es como que tenemos la varita mágica y todo se va a resolver. Puede ser que sí, pero también puede ser que nos demos cuenta de que ahora mismo no es el momento, porque intentamos todo y aún así se sigue pasando. Bueno, vamos a acomodarnos lo más que podamos hasta que pase la etapa. Pero en la mayoría de los casos sí puede funcionar. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Bueno, repito que eso es para los padres que ya quieren hacer un cambio. No es que todo lo tienen que hacer. Pero en este caso hay papás que dicen, yo de verdad necesito porque no estoy durmiendo. Entonces, lo primero que haría es evitar que el niño pueda pasar al cuarto de sus padres con algo físico. Es decir, un gate en la habitación que él te tenga que llamar para que tú tengas que ir. Porque tú misma mencionaste, lo primero que sucede es que yo lo quiero devolver, pero estoy muy cansada. No me puedo parar, entonces lo dejo entrar. Bueno, si quieres parar ese hábito, vamos a eliminar de su cerebro que hay una opción de entrar a la cama de los padres. Porque esa opción para ellos es rica y obviamente siempre la van a buscar si está. Entonces la quitamos del panorama y cada vez que se despierte, pues vamos allá a manejar la despertada con compañía. Y la idea con esto es también ir poco a poco eliminando la asistencia que le vamos dando cada vez que se despierta. Por ejemplo, estoy hablando de niños de 3, 4 años, no estoy hablando de bebés, ¿cierto? Entonces este papá va a la cama, supongamos que primero se tiene que acostar con él. Vamos a suponer que en 2 o 3 días ya no me acuesto con él, sino que me siento al lado de la cama. Y ya en 3 días pues me abro la puerta y digo, mi amor, estoy aquí, te puedes acostar, ¿te acuerdas que respiramos? Vamos a respirar. Y ya de repente eso se lo puedes decir por el monitor. Yo te estoy diciendo en 2 o 3 días, pero acuérdense que hay un tipo de temperamento que es de adaptabilidad lenta, que hay que esperar más tiempo, que hay que acompañarlo más durante el proceso. Pero la idea es retirar la idea de que puedan pasar al cuarto de los padres para que tengamos más probabilidades de que cuando este bebé se despierte, porque todos los niños y bebés y adultos se despiertan en la noche, tenemos más probabilidades de que él, me vuelva a dormir. Pero si él tiene la opción de ir al cuarto de los padres, lo primero que le viene a su cerebro es papá y mamá. Y me paro y voy al cuarto de papá y mamá. Si no está, pues tenemos más probabilidades de que lo maneje y comenzar a reducir la asistencia que él recibe para que él pueda manejar sus despertadas por sí solo cuando suceda. Hacerlo gradualmente, como un retiro gradual y anticipado. Digamos, con el niño, explicarle pues que va a haber un cambio. Entonces,
Creo que es importante hablar un poco de cuáles son esos ingredientes claves, Jessica, cuando queremos generar un cambio, de pronto de algún hábito, alguna rutina, algo que esté ocurriendo y queremos generar ese cambio. ¿Cuáles serían como, no sé, tal vez si eran esos pasos o esos ingredientes fundamentales? Cada vez que queremos hacer un cambio, mencioné anteriormente que en la crianza respetuosa sí se pueden hacer cambios. Lo que siempre como que tenemos que tomar en cuenta unos cuantos ingredientes, al final les voy a decir cuál es el principal, como que bueno, si quieres obviar todos, obviarlo está bien, pero nos quedamos con este, no es negociable. Bueno, primero está el tema de las rutinas. Antes de hacer un cambio, yo sí recomiendo que tengamos una rutina estable, que tenga un horario adecuado para su edad, porque un niño que está muy agotado suele tolerar muy poco los cambios y va a tener reacciones mucho más fuertes, se va a adaptar mucho más lento. Número 2, tenemos que elegir un cambio a la vez. Es decir, puede venir una familia y me dice, Jessica, ya quiero eliminar las tomas en la noche, quiero pasarlo a su cuarto, quiero que se duerma por sí solo y ya, son 3 cambios. Y quiero que se duerma con papá y no conmigo. Son 4 cambios. Bueno, vamos a empezar con un cambio a la vez. Exacto, porque para ti va a ser muy pesado hacer todo eso junto. Imagínate también para el niño tener que enfrentar todos esos cambios al mismo tiempo. Algo que se me olvidó antes de es elegir un momento adecuado donde no esté sucediendo, por ejemplo, la entrada al preescolar, la llegada de un nuevo hermanito o está enfermo. Si está pasando por ese proceso, lo ideal es esperar a que se adapte antes de incluir un cambio más porque tenemos más probabilidades de éxito cuando ya no está en otro cambio. Y otro ingrediente es dividir esa meta en pequeños pasos. Por ejemplo, dijiste que lo quieres pasar a su habitación. Bueno, pero no es que de un día para otro ya él va a dormir totalmente la noche entera en su habitación. Podemos empezar con el inicio de la noche. Y ya luego vamos avanzando y ampliando el tiempo que duerme en su habitación. O primero comenzamos con la siesta y luego con el inicio de la noche y así, poco a poco. Cada cambio, tratar de ponerlo gradualmente. Podemos también mostrarle al niño como una meta, o sea, como metas cortas donde también lo involucremos a él en ese reto de decir, mira, vamos a llegar hasta acá y vamos a ir logrando esto para que él también tenga esa sensación de logro. Totalmente, que ahí va el siguiente ingrediente, que es el de comunicarle el cambio y hacerlo partícipe de ese cambio. Que obviamente cuando son bebés pequeñitos se nos hace más difícil, pero a estas edades, que para mí es mi edad favorita para trabajar porque tenemos más herramientas. Podemos hacerle una historia social de lo que va a suceder, con fotos de él. Por ejemplo, una foto de él acostado en su cama, una foto de él con papá durmiéndolo, una foto de él despertándose en la noche con mamá al lado. Y con esas fotos le vamos contando, mira mi amor, a partir de vamos a suponer, había una vez un niño que se llamaba Juan. Y Juan dormía con sus papás, pero llegó el día en que, y hay una foto de Juan en su cama acostado, contarle la historia de lo que va a pasar. Su propia historia. Correcto, pero una y otra vez, antes y durante el proceso, para que él pueda procesar bien todo lo que va y está sucediendo. Claro. Eso le ayuda mucho como a entender, porque fue un cambio que tú quisiste, no que él no sabe nada. Así que comunicar le ayuda mucho. O puede ser por imágenes, simplemente una rutina visual de lo que va a suceder. Y lo que tú mencionaste, como estas pequeñas metas. Mira, esta es la primera meta que vamos a trabajar, lo lograste, ahora vamos a pasar a la segunda meta. Y sin importar el tiempo que suceda. Ahora sí voy con el último ingrediente que para mí es el que podemos borrar todos si quieres borrarlo todos y nos quedamos con este, que es el de acompañar el proceso. Es decir, no es lo mismo yo decir, voy a enseñarle a dormirse solo y lo voy a dejar en su cuna solo y voy a salir de la habitación y voy a entrar cada ciertos minutos porque estoy incluyendo ahí una separación que posiblemente no le genere miedo, ansiedad, que no son compatibles con el sueño. Entonces lo que tenemos que incluir acá es siempre conexión para lograr el objetivo. Este niño posiblemente está en un estado emocional porque papá lo está durmiendo. Él no está acostumbrado a que papá lo duerma y ahora no es mamá está con un bebé recién nacido en la otra habitación, supongamos, y ahora le toca a papá. Y papá, tiene que adaptarse a él y él se tiene que adaptar a papá, pero llora. No, quiero a mamá, está en un estado emocional. Sí. Entonces ahí entra
en vez de papá dejarlo solo, bueno, te duermes porque ya es hora de dormir. No, estoy aquí. Yo sé, mi amor, se te está haciendo muy difícil dormirte. Siempre te has dormido con mamá y tú quieres a mamá. Mamá ahora mismo está ocupada. Yo voy a estar aquí contigo. Te voy a ayudar, te voy a cargar, te voy a pasar por la habitación, te voy a leer un cuento. Yo sé que está siendo difícil, mi amor. Y si está llorando, bueno, pero estoy aquí contigo. Es un llanto como de duelo, porque no estoy con mamá, pero no es un llanto de miedo, no es un llanto de estrés, no es un llanto de desesperación. Esa es como la diferencia. Y por eso digo que es el ingrediente esencial para que un cambio sea respetuoso. Y me haces pensar a veces que acudimos, incluso cuando ya se nos han agotado las herramientas, a veces dice uno, no, pues ya hay que dejarlo llorar. ¿Qué piensas tú de eso? Y pues con todo lo que nos has explicado, pero ya sabemos que realmente dejar llorar al niño, digamos, indefinidamente, pues genera un montón de cosas, incluyendo la elevación del cortisol. Pero Sí. ¿qué nos puedes complementar sobre dejar llorar a un niño hasta el cansancio y decimos que se duerma hasta que ya no dé más? Claro, mira, yo sé que la mayoría de las familias que recurren a a este tipo de métodos, como mencionas tú, ha sido por desesperación, lo mencionaste, y también puede ser por parte de desinformación, porque es que escuchamos que todo el mundo lo está haciendo, escuchamos que es la única solución, entonces decimos, bueno, pues será que yo estoy mal, vamos a hacerlo también. Bueno, y ahí puede suceder dos cosas. Uno, un niño de temperamento suave, de adaptabilidad rápida, de de reacciones bajas. Posiblemente tú lo dejes en la cuna, haga y se duerma y ya. O sea, se queje un poquito y se duerma y tú dices lo mejor. ¿Y por qué no había hecho eso antes? Y le comienzas a decir a todo el mundo, mira, sí, haz el método, etcétera. Pero ¿qué pasa? En niños de reacciones intensas, de adaptabilidad lenta, signalers, que son niños que los bebés signalers son los bebés que necesitan ayuda para manejar sus despertadas, que es lo que te decía que hay una parte genética allí. Estos niños, cuando tú le haces un entrenamiento de sueño, es una catástrofe. Tú puedes a mí me han llegado familias que tienen meses dejando llorando al niño y que no tienen ningún avance. Y que el niño mira la cuna y ya de una vez se pone a llorar, que su corazón se acelera cuando se acerca la hora de dormir. O sea, definitivamente estamos creando lo contrario a lo que queremos a la hora de dormir, que es un momento de calma, de conexión, de relajación. Y esto definitivamente hace que ellos asocien la hora de dormir Con algo negativo, algo que genera estrés. totalmente. Y ya te imaginas que cuando me llegan esos casos, lo difícil que para mí es trabajar, lo primero que yo hago, y eso le puede servir a muchas familias, es eliminar la cuna, porque ya yo sé que no vamos a tener una buena relación con la cuna, porque la cuna era el lugar donde lo dejaban horas. Entonces cambiamos de cuna a colchón en el piso. Y ahí nos permite acompañar mejor el proceso y fluir mucho mejor en eso de, ok, te voy a acompañar acá, te voy a ayudar a calmarte hasta que se duerma. Y ya cuando tenemos esa ansiedad más baja con la hora de sueño, pues ahí sí procedo a hacer cambios, como los ingredientes que les mencioné anteriormente. Pero en fin, el método cuando sí funciona en algunos niños que, ok, lloró y funcionó, se dice que sí entraron en un estado de supervivencia y que el cerebro hizo un shutdown, como que ya, porque tiene tres respuestas al estado de supervivencia: o peleo, o huyo, o me apago. Cuando ya el niño se da cuenta de que no va a venir nadie y que, bueno, se siente amenazado, estoy en peligro porque no tengo a nadie que me proteja acá y estoy oscuro, es un bebé, es un niño sin herramientas, el sistema nervioso apaga y el niño se duerme. Investigaciones demuestran que incluso días después, aunque el niño esté durmiendo la noche entera, sus niveles de cortisol están altos. Eso quiere decir que lo que eliminó fue el llanto, la respuesta que el cerebro dice, esa respuesta no está funcionando. Llorar no nos funciona, no gastemos energía en esto. Entonces ellos se despiertan, igual tienen las mismas despertadas, pero ya no llaman, pero sí su cortisol está arriba. Entonces, nada, al final la idea con todo esto es darle nuevas herramientas a los padres, porque sí, esa herramienta fue muy famosa en décadas anteriores. Siento que todavía está muy famosa, lamentablemente, pero es esto,
tratar de comenzar a darle a los padres nuevas herramientas y alternativas. Con la nueva información y la evidencia. Además. Totalmente. De cómo acompañar este sueño en caso de que no quieras hacer cambios. Porque hay papás que terminan haciendo el método creyendo que es que su hijo va a estar mal en el colegio si se despierta en la noche o ya le dijeron que él debería de dormir la noche entera. Pero si sabemos que las despertadas son comunes en la infancia y quieres dejarlo así, acompañarlo hasta que madure, lo puedes hacer. Ahora, si quieres hacer cambios, ya sabes que lo puedes hacer con los ingredientes que mencioné anteriormente. Ok. Bueno, Jessica, y nos has dado un montón de herramientas y entendemos ahora que es desde la conexión, desde el paso a paso, de hacerlo gradual, acompañado. ¿Y qué pasa cuando definitivamente, o cuáles son más bien esas alertas o esas señales que nos dicen, bueno, ya hicimos esto, pero de pronto tenemos que pedir ayuda, levantar la mano, un experto, un profesional, un especialista? ¿Cuándo saber que debemos buscar a un especialista? Perfecto, mira, te había mencionado que sí, las despertadas son comunes en la infancia, pero claro que no todo es común, no todo es normal. Por ejemplo, cuando yo diría, mira, si es bueno trabajarlo, a mi hijo se queda despierto 2 horas en la madrugada. O mi hijo, bueno, por más que lo asisto, no se vuelve a dormir. O mi hijo no logra hacer siestas y se le nota súper hyper irritable durante el día. O mi hijo no logra obtener la cantidad de horas que necesita. O sea, lo noto que está soñado, noto que está irritado en el día. En el colegio me dicen que se queda dormido en el colegio, por ejemplo. Bueno, todo eso pudiera estar afectando ya su vida, o sea, su funcionamiento, digamos, en el día a día. Su funcionamiento. Entonces sí, ya hay que ver qué cambios podemos hacer. Un niño, por ejemplo, que ronca, también no es normal roncar, hay que prestar atención porque es un niño que no está pudiendo dormir adecuadamente durante la noche. Su cuerpo está muy enfocado en obtener el oxígeno. No puede respirar bien. Normalmente son niños que tienen ojeras, que se despiertan de mal humor porque no pudieron descansar adecuadamente. Y para el aprendizaje también nos va a afectar. Totalmente. Incluso no solamente el aprendizaje, también la conducta. Se ve muy afectada. Son niños que les cuesta mucho mantenerse tranquilos, les cuesta mucho seguir instrucciones y, bueno, lo que vemos, rabietas, explosiones por cualquier cosa, pero es porque no están descansando bien adecuadamente. A pesar de dormirse temprano y obtener la cantidad de horas de sueño, pero solamente por roncar puede afectar eso durante el día. Bueno, Jessica, vamos llegando al final de este episodio. De verdad que ha sido un gusto tenerte acá con nosotros, dándonos tantas herramientas tan valiosas para un tema tan importante y tan vital como es un adecuado sueño. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por este espacio, que siento que es muy necesario hablar de este tema de sueño respetuoso. Y nada, termino con una frase que creo que representa todo lo que he mencionado acá, y es que el sueño de nuestros hijos no necesariamente tiene que ver con nuestras habilidades parentales, con lo que hacemos bien o lo que hacemos mal. Tiene más que ver con sus propias necesidades y con su temperamento. Maravilloso. Qué gran aprendizaje, Jessica. De verdad, mil gracias por habernos acompañado. Gracias. Bye, bye. Gracias por habernos acompañado en este episodio de A Todos Nos Pasa. Jessica Fiallo nos compartió muchas herramientas para entender qué pasa en la etapa preescolar con el sueño de nuestros hijos y nos dio un montón de herramientas para poderlos acompañar de una manera respetuosa y con conexión. Déjennos todos sus comentarios y también todos los temas de interés que puedan tener para que podamos abordar en próximos episodios. Querida audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Si les ha gustado este podcast, síganos, suscríbanse y califíquenos. No olviden compartirlo con alguien que lo necesite.